Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Hugo Ortiz Gómez. El día de hoy les hablaré sobre litigios de alto impacto o litigios estratégicos, esperando sea de su interés. ¿Qué es el litigio de alto impacto? El litigio de alto impacto, también conocido como litigio estratégico, es aquel que involucra la selección y presentación de un caso ante los tribunales con el objetivo de alcanzar cambios mayúsculos en la sociedad. Con este tipo de litigio no solo se busca ganar un caso en particular, sino que su singular uso es que la sentencia que recaiga sobre este tipo de asuntos afecta de manera exponencial a toda la sociedad. Por tal razón, con este tipo de litigio se busca utilizar la vía judicial para poder realizar cambios estructurales ante ya sea organismos, dependencias o bien en las mismas leyes que en su momento afecten a los derechos humanos. ¿Qué etapas podemos encontrar en un litigio de alto impacto? Podemos encontrar 5. Entre ellos, la primera es conocer la situación, buscar un plan, conocer el derecho, contar con un caso paradigmático y pensar en términos de justicia. La finalidad de conocer la situación es para poder tener un contexto específico de lo que se vive en el ámbito, ya sea nacional o internacional, de determinado grupo en situación de vulnerabilidad, o bien la situación que guarda cierto derecho humano y saber si éste se encuentra respetado y en qué grado. Teniendo este elemento, podemos contar con conocimientos objetivos sobre los hechos o situaciones concretas que más adelante nos servirán para poderlos presentar como elementos probatorios en los tribunales. Como segundo punto, debemos buscar un plan, el cual el mismo debe ser único y especial para cada tipo de litigio estratégico. No podemos usar planes realizados o que se hayan ocupado en algún otro tipo de litigio, ya que cada uno presenta su propia característica. Por lo tanto, de igual manera, debemos buscar el grado de sensibilización y el mismo efecto que éste tendrá ante la sociedad. Para conocer el derecho que podemos aplicar, es necesario que consultemos todo tipo de información y a su vez esta la podamos contrastar con las normas nacionales. Si notamos que éstas no se encuentran armonizadas con los estándares internacionales, entonces ubicaremos como objetivo la adecuación de las mismas al derecho internacional. Si por el contrario concluimos que el problema no es el reconocimiento de ese derecho en las normas nacionales, sino su cumplimiento, entonces debemos detectar qué provoca este fenómeno y con ello tratar de lograr cambios mediante el litigio estratégico, que sería como nuestra pauta para poder seguir y hacer ese litigio. Un caso paradigmático ejemplifica una situación violatoria de los derechos humanos, amplia y reiterada, cuya causa principal son los problemas estructurales del Estado que le impiden cumplir sus obligaciones de respeto y garantía de los derechos humanos. Por tal motivo, no podemos contar con un elemento único que nos permita delinear qué juicios podemos llevar ante un tribunal. Por lo tanto, este dependerá de consideraciones tanto externas como internas o el grado de aceptación que se pudiera tener en la sociedad para poder litigar y cambiar una estructura en la sociedad. Con la finalidad de promover los derechos humanos, se han creado instituciones internacionales, las cuales su principal función es construir una estrategia de protección de derechos humanos. En este caso contamos como primer punto a la OEA, conocida como la Organización de Estados Americanos, entre las cuales su principal función es la protección de los derechos humanos. Para ello, se han creado diversos instrumentos, tales como
la Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948, la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969, el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1988. De igual manera, contamos con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que es el encargado de monitorear los citados instrumentos mencionados a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta también tiene como una de sus funciones la de evaluación de peticiones presentadas por violaciones de derechos humanos. Al igual, investiga y presenta informes acerca de la situación de los derechos humanos en los países miembros de la Organización de Estados Americanos. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, de igual manera, creó la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya finalidad es la aplicación e interpretación de la Convención Americana. Tal como podemos ver, existen diversos instrumentos legales que al día de hoy promueven una estrategia general como única finalidad es de brindar protección a los derechos humanos, en la cual los países y estados miembros, al suscribirse, aceptan y toman en cuenta las recomendaciones que en su caso éstas emitan. ¿Qué elementos debemos tomar en cuenta para poder construir un litigio de alto impacto? En primer término, debemos usar el elemento jurídico, ya que toda estrategia de este tipo de litigio necesita un componente jurídico, a través del cual la comunidad se va a organizar, capacitar y ejecutar en acciones judiciales y administrativas para poder hacer valer sus derechos vulnerados. El componente jurídico se justifica en la medida de una vulneración de derechos o una amenaza latente en la afectación de los mismos, y en el cual el particular puede hacerse responsable a través de su correspondiente juicio al Estado, o en su defecto al particular que ostente alguna función pública. Por lo tanto, este elemento es de vital importancia o como primer elemento importante al poder construir un litigio de alto impacto. En lo segundo tenemos al elemento político. Como parte integrante de una estrategia de litigio de alto impacto, resulta ser de suma importancia la proyección de una incidencia política, ya que a través de esto van a ser un proceso de cabildeo y que se pretende con este elemento convertirse en una política pública. Lo político lo podemos justificar en la medida de la evidencia o de la necesidad de ese cambio de fondo en las instituciones, que posiblemente no se gestione solamente desde lo jurídico y que necesite el apoyo fundamental desde lo legislativo y lo administrativo a través de la sensibilización de tales instancias. Otro elemento muy importante y de gran trascendencia en la actualidad es el comunicativo. Este, como parte estratégica en el litigio, resulta de un impacto ineludible, ya que todo proceso social, político y jurídico debe publicarse y ponerse al alcance del público en general, de tal manera y de ahí que se justifique este componente por la necesidad de la sociedad actual de estar en constante comunicación, bajo el modelo capitalista en el que nuestra sociedad mediática y mediatizada establece que aquello que no se informa o se comunica no existe. Por tanto, este elemento es de gran importancia para poder hacer nuestro litigio estratégico, ya que a través de la comunicación y el uso de las redes sociales o en su caso televisión o cualquier otro medio de comunicación, podremos mantener informado a la sociedad y a su vez ésta podrá seguir de cerca
el avance que se tenga con el correspondiente juicio estratégico, en el cual resultará de igual manera beneficiada no solo la persona que propone el litigio, sino en general un grupo o cierta grupo vulnerable que se encuentre afectado en sus derechos. ¿Cuáles son los requisitos de procedencia para poder tener un litigio de alto impacto? Para que un caso se pueda llevar ante la Comisión Interamericana, deben existir ciertos requisitos. La primera, debe existir una violación a algunos de los derechos humanos reconocidos en la Convención Americana de Derechos Humanos, en el cual el Estado demandado sea parte. 2. Se debe cumplir con los requisitos formales de admisibilidad de conformidad con el artículo 46 de la Convención Americana. Esto es, se debe haber interpuesto y agotado todos los recursos internos disponibles. La petición debe ser presentada en un plazo no mayor a 6 meses a partir de la última notificación de la decisión. 2. El caso no deberá estar pendiente de otro procedimiento de arreglo internacional. Esto es, solo se debe usar o buscar un solo tribunal para poder hacer el correspondiente litigio. En el caso también nos contempla que la petición individual debe cumplir con ciertas características. En esta primera nos menciona que se deberá exponer claramente los hechos denunciados. Deberán caracterizarse como violatorios de un derecho humano. Los hechos denunciados deberán haber ocurrido con posterioridad a que el tratado que reconoce el derecho en cuestión haya entrado en vigencia para el Estado denunciado. Y como último, se debe cumplir de igual manera con los requisitos establecidos en el artículo 46 de la Convención Americana. Con esto, podemos tener los requisitos de procedencia para poder llevar a un juicio ante los tribunales internacionales de derechos humanos y poder hacer un litigio estratégico en beneficio y pro de la sociedad. Por mi parte es todo. Muchas gracias.